Hola, hola, muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Hoy veremos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo se aplica con triángulos rectángulos. Así que veamos qué es un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos son aquellos triángulos que están formados por dos ángulos agudos y un ángulo recto. Los ángulos agudos son aquellos ángulos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Y el ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Entonces, con dos ángulos agudos y un ángulo recto, se forma un triángulo rectángulo. Ahí está, dos ángulos agudos y un ángulo recto. Así se forma un triángulo rectángulo. ¿Y esto cumple qué? La suma de sus tres ángulos internos midan 180 grados. Eso hace que estos dos ángulos internos midan 90 grados. Entonces, si un ángulo mide 50 grados, el otro ángulo medirá su complemento. Será 40 grados. Veamos otros ejemplos de triángulos rectángulos. Aquí tenemos tres triángulos rectángulos. Cada uno tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Recuerden, un ángulo de 90 grados se representa con un cuadrito. ¿Ok? Ese ya nos está indicando que es un ángulo recto. Así que vamos a darle valor. Si este ángulo midiera 70 grados, ¿cuánto medirá el otro? Recuerden que ambos deben sumar 90 grados. Exacto, 20 grados. Y si este ángulo midiera 45 grados, ¿cuánto mediría el otro? También 45. Y si este ángulo mide 60 grados, ¿cuánto mediría el otro? Exacto, 30 grados. Eso quiere decir entonces que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe medir 180 grados. En nuestro caso, en los triángulos rectángulos, la suma de los dos ángulos agudos deben medir 90 grados. Que eso no se te olvide porque es lo que vas a utilizar para resolver tus ejercicios. Algo que debo añadir es que estos dos ángulos agudos son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque sumando los dos me va a dar un ángulo de 90 grados. Y cuando dos ángulos suman 90 grados, se le llaman ángulos complementarios. No se te olvide. Ahora hablaremos de los lados de un triángulo. Un triángulo se compone de tres lados. En este triángulo rectángulo tenemos lado A, lado B y lado C. El lado más grande se le conoce como hipotenusa. También podemos decir que la hipotenusa siempre, escucha bien, siempre es el que está al frente del ángulo recto. Y los otros dos lados se le llama cateto. En el teorema de Pitágoras se establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. También esto lo podemos representar así, que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y este teorema de Pitágoras se aplica mucho en el mundo de la arquitectura y en el mundo de la construcción. Por eso es que es muy importante aprenderse estos ejercicios y sobre todo esta fórmula. Vamos a desarrollar algunos ejercicios. Veamos. Primer ejercicio. Nos dicen calcular el valor de y. Nosotros sabemos, según lo que hemos estudiado, que y es la hipotenusa. Entonces debemos utilizar la fórmula que hemos aprendido, donde nos indica que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar valores. Ahí está, la hipotenusa al cuadrado es igual al
cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Resolvemos. Bajamos y al cuadrado es igual 4 al cuadrado me da 16. Más 3 al cuadrado me da 9. Ahora sumamos 16 más 9 me da 25. Aquí bajamos y igual. Y este 2, que es la potencia de y, debemos pasarlo al otro lado haciendo la acción contraria. Si esta acción es al cuadrado, aquí tendrá que ser a la raíz cuadrada. ¿Ok? O sea, lo contrario. Si es multiplicación, pasa a dividir. Si es suma, pasa a restar. O sea, pasa a la acción contraria. Como aquí está a la potencia 2, entonces deberá ser a la raíz 2, o sea, la raíz cuadrada. Listo, entonces saquemos la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? Sería 5. Y ya está. El valor entonces de y sería 5. Bien, este ejercicio ha sido para hallar la hipotenusa. Pero ¿qué tal si debemos hallar el cateto? Veamos el segundo ejercicio. Segundo ejercicio, calcular el valor de A. Ahí está, A es el cateto. Entonces tenemos la fórmula de la hipotenusa. Esta fórmula la voy a poner en una pirámide. Bien, ya está. Miren, esta pirámide refleja la fórmula. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo quiero despejar uno de estos catetos? Vamos a despejar cateto 1 al cuadrado. ¿Cómo sería? Pues sería así. Cateto 1 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero despejar cateto 2 al cuadrado? Pues haría así. Cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. ¿Ves qué sencillo? Utilizando esta pirámide tú puedes despejar cualquier fórmula. Que cuando vas a despejar hipotenusa al cuadrado, debes colocar aquí el signo más, que sería hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Pero si vas a despejar cateto 1 al cuadrado, la fórmula sería hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Pero si vas a despejar cateto 2 al cuadrado, la fórmula sería así. Hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Sencillo. Utiliza entonces esta pirámide. Ahora, la fórmula a utilizar en nuestro ejercicio, vamos a ver cuál sería. Nos piden hallar un cateto y ustedes no saben si es cateto 1 o cateto 2. Vamos a tener un orden. En la parte de abajo, siempre que sea abajo, vamos a poner que el abajo es el cateto 1 y que está en forma perpendicular es el cateto 2. ¿Ok? Así vamos a determinar. El que está abajo es el cateto 1 y el que está en forma perpendicular sería el cateto 2. Entonces, nosotros vamos a hallar el cateto 1. La fórmula que deberíamos utilizar sería cateto 1 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces, el cateto 1 al cuadrado que vamos a hallar es A. Así que anotamos aquí A al cuadrado. Igual, ahora la hipotenusa al cuadrado sería raíz cuadrada de 2. Lo vamos a anotar aquí y lo elevamos al cuadrado. Ahora, menos el cateto 2 al cuadrado. Cateto 2 sería este 1. Lo anotamos aquí y lo elevamos al cuadrado. Bien, ahora resolvemos. Bajamos A al cuadrado igual. Ahora miren este proceso que vamos a hacer aquí. Tenemos este cálculo. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo aparte. Bien, antes de desarrollar nuestro ejercicio, vamos a desarrollar este de aquí. Es raíz cuadrada de 3 elevado a la potencia 8. ¿Cómo lo resolvemos? Miren, esta es una raíz cuadrada, quiere decir que aquí aparece un número 2. Este número 2, como es raíz, pasaría a dividir a la potencia y con eso anulamos la raíz y nos quedaría de esta manera.
Ahora dividimos 8 entre 2. Me va a dar 4. Entonces tenemos que 3 va a estar a la potencia 4. Eso quiere decir que 3 lo vamos a multiplicar 4 veces. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Entonces 3 elevado a la potencia 4 me da 81. Ahora sí, vamos a resolver nuestro ejercicio. Este es nuestro ejercicio. Bien, vamos a resolver. Recuerden, aquí es raíz cuadrada, por lo tanto aquí está el 2. Ahora, ¿qué les había dicho? Que este 2 pasaría a dividir a la potencia. Así que esta raíz se anula y me queda esto. Así que ahora voy a dividir 2 entre 2, me va a dar 1. Y tenemos 2 elevado a la potencia 1. Y todo número elevado a una potencia 1 simplemente es el mismo número. ¿Ok? Entonces, de nuestro proceso la respuesta es 2. Vamos a anotarlo. Entonces, la respuesta de esto es 2. Ahora, bajamos el signo menos. Ahora tenemos 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Ya está. Ahora, resolvemos 2 menos 1, 1. Bajamos a igual y este 2, que es la potencia, pasaría a ser raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 1 sería 1. Ya tenemos entonces el valor de A. A vale 1. Bien, eso es todo. Recuerden entonces, la fórmula para hallar uno de los catetos sería de esta manera. O utilicen la pirámide, que es la pirámide de fórmulas. Y hay muchas fórmulas que se pueden utilizar en las pirámides, que luego lo vamos a ir viendo. Bien, eso es todo. Dios los bendiga.